Esta noche te llevo a un lugar tan silencioso y cubierto de musgo que incluso las ranas parecen pensarlo 2 veces antes de croar. Un jardín ceremonial azteca, escondido entre los templos de Tenochtitlán, justo donde uno esperaría encontrar un mercado ruidoso o un campo de batalla. Pero no, lo que encontré fue un jardín tan quieto como una biblioteca olvidada, y más húmedo que una esponja olvidada en la ducha. Antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo estás viendo esto y qué hora es allá? Ahora, atenúa las luces, relájate y acompáñame en este viaje. Caminaba sobre losas de piedra negra tan pulidas que me vi obligado a moverme con mucho cuidado. A los lados, arbustos de hojas oscuras parecían observarme. En el centro, un estanque pequeño burbujeaba con lentitud, como si respirara. Todo estaba tan bien diseñado que uno podría pensar que algún jardinero azteca usaba una tabla de cálculo sagrada. Había flores rojas, pero no como rosas románticas, sino más bien como antorchas carnívoras, decorativas y ligeramente amenazantes. Entre ellas, una rana diminuta, de color verde metálico, me observaba con cara de saber algo que yo no. Según los códices, esas ranas estaban asociadas al dios Tlaloc y podían atraer la lluvia, o al menos el drama. Algunos sacerdotes aztecas tenían jardines privados no para relajarse, sino para meditar en el sufrimiento ordenado. Los historiadores aún debaten si eso era una metáfora espiritual o simplemente una forma muy intensa de hacer jardinería. El aire tenía un aroma espeso, una mezcla de incienso, barro y algo que podría haber sido chile fermentado. Estornudé tan fuerte que asusté a un lagarto que probablemente llevaba ahí más siglos que muchos apellidos. La piedra bajo mis pies estaba tibia, como si conservara el calor de antiguos rituales. Y aunque el lugar era tranquilo, había algo en el ambiente, quizá la bruma o el murmullo constante de las hojas que me recordaba que este no era un jardín para descansar, sino para no molestar. ¿Recuerdas esas ranas metálicas? No estaban ahí por casualidad. Los jardines no eran un simple adorno, eran una declaración política, como un perfil profesional hecho de flores exóticas, sapos respetados y árboles con más linaje que una familia noble. Seguí caminando tratando de no pisar ningún escarabajo sagrado, hasta que encontré un muro cubierto de plantas colgantes. Las raíces se deslizaban por las piedras como si estuvieran firmemente instaladas desde siempre. Detrás había una pequeña estructura circular, un jardín dentro del jardín, reservado, me dijeron después, para los animales de buen augurio. Incluía colibríes, serpientes no venenosas y por alguna razón un armadillo. Los emperadores aztecas, como Moctezuma II, tenían jardines privados donde cultivaban plantas medicinales, alucinógenas y otras que simplemente olían bien cuando llovía. Había sapos con rango espiritual, algunos considerados mensajeros entre los mundos, otros usados en rituales de lluvia. Uno en particular, con una marca blanca en la cabeza, tenía nombre propio, Cue Tecuani, que podría traducirse como el que siempre parece juzgarte. Mientras rodeaba una hilera de flores que parecían pequeñas lanzas suaves, vi a un sacerdote rociando una planta con una mezcla que olía a chocolate viejo. Más tarde supe que contenía polvo de cacao, savia y ceniza de escorpión. Según la tradición, esa fórmula protegía la planta de las malas energías, el primer sistema anti-haters del mundo botánico. Después de ese jardín secundario lleno de sapos de élite, seguí por un sendero de tierra apisonada. A los lados, helechos enormes se inclinaban apenas como si saludaran con desgano. El aire era espeso,
húmedo, cargado del perfume de flores nocturnas, hojas mojadas y algo que me recordó a bibliotecas viejas. Lo más curioso eran los cántaros, grandes jarrones de cerámica enterrados a medias en la tierra. Al principio creí que eran decorativos, pero en realidad servían para conservar humedad y alimentar las raíces. Un sistema de riego pasivo, jardinería minimalista mucho antes de que Pinterest existiera. También encontré trampillas de piedra. Algunas llevaban a túneles, otras a cámaras con tierra negra muy suelta. Una mujer que trabajaba ahí me explicó que eran pasajes de raíces, diseñados para que las plantas pudieran conectarse bajo tierra. Algo así como una red social vegetal sin memes ni debate sobre astrología. Los aztecas desarrollaron las chinampas, islas flotantes para cultivar en los lagos, pero también aplicaban principios de microclima en sus jardines. Plantaban para generar sombra, para repeler insectos, y colocaban piedras que guardaban el calor del día para liberarlo por la noche. ¿Calefacción para raíces? Claro que sí. Los historiadores aún debaten si estas prácticas eran producto de observación científica o si se trataba de mandatos divinos transmitidos en sueños con jaguares parlantes. Sea cual sea la fuente, funcionaba. Me detuve ante unas flores que se abrían solo de noche. Al tocarlas, sentí un cosquilleo leve. Tal vez era electricidad estática, tal vez la planta me saludaba, o tal vez ya estaba tan cansado que todo comenzaba a parecerme afectuosamente animado. Llegué a un claro donde el sol comenzaba a rendirse. Las sombras se alargaban como brazos buscando una última taza de cacao. El canto de los pájaros se desvanecía, excepto por el zumbido constante de unos colibríes que se negaban a terminar el turno. Caminé más lento, no por respeto ceremonial, sino porque ya no podía sentir los tobillos, pero también porque ese rincón del jardín te obligaba a bajar el ritmo, como si las plantas susurraran: «Tranquilo, aquí no hay prisa». Pasé junto a un cactus cubierto de espinas finísimas, como si llevara puesto un abrigo hecho de agujas. Se usaba en rituales de autocuración, no por contacto, sino por lo que simbolizaba: paciencia, defensa y belleza sin adornos. A su lado, una enredadera con flores blancas colgaba desde una pergola de madera, como si quisiera decorar la tarde con un último esfuerzo. Y entonces lo vi, un banco de piedra cubierto de musgo seco. Me senté. Era incómodo, frío, perfecto. Frente a mí, un pequeño altar sostenía una figura de Xochipilli, el dios de las flores, la danza y los placeres. A su alrededor crecían flores azules tan simétricas que parecía que alguien las hubiera diseñado con software gráfico. Mientras el cielo se tornaba violeta, pensé en cómo ese jardín no era solo un lugar bonito, era una memoria viva. Cada planta, cada piedra, parecía decir: «Nos cuidaron, nos pensaron, nos cultivaron», algo que, sinceramente, no todas las macetas modernas pueden decir. Los historiadores aún debaten si los jardines aztecas eran templos o simples oasis. Para mí eran ambas cosas: un espacio de resistencia pacífica, belleza como permanencia. Y en esa lentitud ritual, en ese silencio verde, comprendí que el jardín no buscaba contarme un secreto, solo quería que dejara de buscarlo. Respiré hondo. El aire era blando, casi dulce. Todo estaba cubierto de un tono gris azulado, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de hacerse noche. Y ahí, entre sombras, el jardín seguía vivo. Sin urgencias, solo estaba. ¿Y tú ahora? ¿Puedes dejar que tu respiración se acomode? ¿Todo lo importante ya fue dicho? ¿O sigue floreciendo en silencio?